Bueno, estamos ya en la sesión número 6. Hebreos 4, ya empezamos con el capítulo 4 y vamos a ver casi todo el capítulo, menos 3 versículos últimos, que son muy importantes y que va a ser lo que va a enlazar al nuevo tema. Hebreos 4, del 1 al 13. No cabe duda de que el tema principal de este capítulo es el concepto del reposo, del reposo. Se repite en estos 13, en estos 13 versículos 10 veces la palabra reposo. Dice, empieza así: temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. El versículo 1 comienza con una exhortación al peligro de no llegar al reposo. Bien, entonces, uno lo que tiene que ver es que, porque si tú no sabes o no tienes una idea de qué quiere decir esto del reposo, pues complica mucho todo esto. Entonces, no lo pone claramente el texto. Voy a decir, el reposo es estar en Cristo, o el reposo es la salvación, o el reposo es... No lo pone. No lo pone, pero tenemos que tomar una decisión, ¿verdad? Porque todo lo que viene en todo el capítulo tiene que ver con este reposo. Yo, cogiendo el contexto de lo que ha estado trabajando durante los tres capítulos anteriores, digo, ¿qué es lo que más le importa al escritor? ¿A quién está presentando? ¿Quién es él? Y bueno, vemos que en realidad es Jesucristo. Todo Hebreos tiene que ver con Jesucristo. Jesucristo mayor que los ángeles, Jesucristo mayor que Moisés, que Abraham, Jesucristo superior a la ley, Jesucristo. ¿Por qué reposo iba a ser otra cosa distinta a Jesucristo? Entonces, quizás en aquella época, para los hebreos, en Cristo no tendría todavía mucho significado. ¿Por qué? Porque quizás no habían estado con la escuela de Pablo. Nosotros, como hemos tenido la escuela de Pablo y hemos estudiado muchos escritos de Pablo, y es este término de estar en Cristo, es conocido. Claro, ¿qué es estar en Cristo? Y él hace la analogía del cuerpo, los miembros, ¿no? Cristo es el reino de Dios que se ha acercado. Estar en Cristo es estar en el reino, pertenecer al reino de los cielos. Entonces, el reposo, viéndolo de esta forma, sería entrar en Cristo. Jesús dice a Nicodemo, imposible entrar en el reino de los cielos si no se nace de nuevo. Ese concepto de nacimiento, ¿qué es? Sino que nacemos espiritualmente en Cristo. El Espíritu Santo viene ahora a nosotros y ahora nosotros ya no somos esclavos del pecado, nuestra alma ya no tiene por qué obedecer tan solo al corazón, ahora puede perfectamente a través del Espíritu obedecer al Espíritu. Entonces, personalmente, para mí, aunque no lo pone, este reposo es en Cristo. Cuando entro en Cristo, entro en el reposo. Y vais a ver que según vamos avanzando en el texto, y luego más adelante va a haber más textos con este tema, sobre todo del Sabbat, el descanso, ¿verdad? ¿Qué es reposar? Aquí vamos a ver que trabaja de ya no tener que hacer obras. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, reposo es la paz que el mundo no nos puede dar. Y otra vez volvemos a, ¿quién es esa paz? ¿No? El reposo es cuando estás reposado, ¿verdad? Ya no tengo ninguna preocupación, ya no. Claro, pero yo no estoy en reposo porque tengo un montón de preocupaciones. Pero el reposo en sí es en Cristo. No es que yo entro al reposo porque yo quiero estar en reposo.
es porque cuando Cristo me salva, me compra, me lleva, me hace nacer, entro en el reposo. Amén. Entonces, bajo ese concepto, luego si queréis lo podemos discutir y podemos cambiarlo, pero porque es importante, porque empieza, dice, temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa, todavía no sé cuándo se terminará la promesa, cuando venga Cristo por segunda vez. Se acabó, ¿no? Permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, el Evangelio, alguno de vosotros, ¿de quién? De los que están escuchando esta palabra. En ese caso, de los que estaban en la iglesia de Hebreos. Esta carta fue escrita en una iglesia. De vosotros. ¿De todos? No, porque habría algunos en el reposo. Vamos a ver que lo dice más adelante. Perezca. Ya habla de morir. No parezca, perdona, no. De vosotros parezca no haberlo alcanzado. Parezca no haberlo alcanzado. Este parezca también nos está ahí entreteniendo y confundiendo porque dice, parece, pero eso no es, ¿no? Parece, pero no es, o parezca. El tema es el siguiente. ¿Os acordáis que decíamos? No es que, no es que la salvación se muestre en el proceso, se muestra en el final. ¿Qué quiere decir? Si yo soy salvo, yo voy a permanecer hasta el final, porque soy salvo, no lo he hecho yo, ha sido cosa de Cristo. Ahora, hay otros que parecen que son salvos, pero que se desvían y dejan de ser. No era salvo. ¿Cuándo se sabe que era salvo? Cuando llega hasta el final. Es decir, es salvo. Las obras de él son porque es salvo, no porque él esté aguantando la salvación. Bueno, ya me estoy un poco liando, pero vamos a seguir un poco y vais a ver que se va a aclarar. ¿Quién ha de temer? Porque dice, temamos. ¿Quién ha de temer? Dice, por supuesto, quien no ha llegado al reposo. Dado que en el reposo no hay temor. En el reposo, en Cristo, hay seguridad. En el reposo hay vida eterna. ¿Por qué voy a temer estando en Cristo? Entonces, ¿quién ha de temer? Aquel que todavía no ha entrado en Cristo. Aquel que no ha entrado en el reposo. Aún está la promesa. Él es paciente. Esto es una conjugación para unir. Hay algunos versículos que lo dicen, ¿no? Dice que todavía él no ha llegado. Dice, como algunos dicen, no, no va a llegar, como porque no ha llegado, ¿no? Dice, no, pero él es paciente, ¿no? Él es paciente y no ha llegado todavía para el juicio, porque la puerta aún está dispuesta para alcanzar a todos aquellos que no le rechacen cuando él viene a salvar. No sabemos cuándo es eso, ni cómo lo hacen, entonces no nos complicamos. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. En este versículo encontramos dos grupos de personas. Primero vamos a poner a los que, porque luego va a reforzar el segundo grupo, a los que habiendo escuchado el anuncio de la buena nueva, no aprovecharon de oírla. Se les está predicando la buena nueva, no hacen ni caso. Es importante que el texto diga que no fue acompañada de fe, no dice de la fe. Esta fe es la propia del humano que ejerce bajo su voluntad para creer lo que el Espíritu Santo le está diciendo. El Espíritu Santo opera desde fuera, convenciendo.
mira, ¿y tú crees o rechazas? No crees. ¿Ok? Entonces, la fe es la voluntad mía, ¿verdad? De creer lo que el Espíritu Santo a través de la palabra me está diciendo. Mi voluntad, aunque no entienda, decide creer. Está escuchando y vamos a ver que la palabra es viva, no tiene nada que ver con una palabra muerta y de cualquier palabra, un libro, no, no. Es una palabra que está viva, que está haciendo, trabajando ella y eficaz, pero mi voluntad decide no creer. Estos son el grupo que no entra en el reposo. El otro grupo, supuestamente, no rechazaron y entraron en el reposo. Dice, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Entramos. Mira, esta palabra puede traer mucha confusión según como tú entiendas esta palabra. Para esto hay que analizar la palabra original en griego, porque la palabra original en griego es un verbo con una posición, con una, o sea, está definido, ¿verdad? Pero en el español tú puedes decir, ay, al analizar esta palabra, pues podemos decir que vamos a entrar. Mira, parece que parece las dos cosas. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. ¿Cuándo entramos? ¿Es que ya hemos entrado o es que vamos a entrar? ¿No? Entonces, esta palabra, según como tú la quieras interpretar, si tú no buscas el original y lo que significa, pues te puede confundir. Te puede pensar que, aun estando en el reposo, todavía no has entrado en el reposo. Hay muchas personas que creen esto, que hasta el final de la vida, hasta que no venga Cristo, no vamos a ver quién entra y quién no entra. Por eso hay una inseguridad en estas personas hasta el final. ¿Y cómo produce esa inseguridad? A través de hacer obras, porque quieren entrar. Y entonces, ay, si no hago esto, no entro y tal. O sea, porque no tienen la seguridad de que ya están en el reposo. No saben si están o no están. Entonces, analizamos la palabra y vemos que es un verbo griego en presente indicativo, voz media pasiva. No sé qué significa esto mucho, porque no soy muy bueno en lengua, pero buscando lo que indica es una acción que está ocurriendo en el presente. Es decir, no se trata de algo que sucederá más adelante, sino de una realidad que ya está en proceso. Podemos decir que estamos entrando en el reposo, una experiencia que comienza a vivirse desde ahora, aunque su plenitud se revelará en el futuro. Y ahí es donde se revela todo esto. Dice, sí, yo estoy en el reposo, pero mi vida es un caos. Porque hemos entrado en el reposo, pero no estamos completos en ese reposo. ¿Okay? Lo que hablábamos de el inicio del reino de los cielos que ha venido, pero que no tiene hasta cumplimiento, hasta que no viene el rey a tomar posesión del reino. ¿Okay? Entonces, estamos en el reposo, hemos entrado en el reposo, pero este reposo no es pleno. ¿En qué no es pleno? En que todavía tenemos un cuerpo físico atado a este mundo, todavía padecemos enfermedad, sufrimiento, todavía tenemos los ataques de Satanás. En este aspecto, Dios es paciente porque todavía está abierta la puerta y aún nosotros, estando en el reposo, somos utilizados en este mundo que todavía no tiene reposo como físico para que otras personas puedan entrar. Por esto estamos aquí, porque si no, no estaríamos haciendo otras cosas. Aunque el texto menciona que entran los que han creído, dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Aunque el texto menciona que entran los que han creído, no debe entenderse que el acto de creer por sí mismo sea lo que da
acceso al reposo. ¿Okay? Es decir, si tú dices, porque los que hemos creído, tengo que creer. Claro que tienes que creer, pero por creer no entres al reposo. Porque entonces sería una obra tuya. Sería algo que tú haces. Estarías orgulloso. He entrado al reino porque he creído. No, mira, no te lo mereces. Aunque creas, no te lo mereces. Porque creas, no se te borran los pecados. Los pecados se te borran porque Jesús llevó tus pecados a la cruz, tuvo que morir. Él es el dueño y señor de tu vida. A través de Él puedes entrar, no a través de lo que tú haces. Entonces, claro, la gente lee esto, pero ya te digo, confundido un poco por todas esas doctrinas y todo eso que la religión ha puesto de que si crees eres salvo. Esto es mentira. Claro que tengo que creer para ser salvo. Es como decir, mira, para ser salvo hay que estar debajo de la Torre Eiffel. Tú vas debajo de la Torre Eiffel y por eso ya eres salvo. No, tienes que estar debajo de la Torre Eiffel porque ahí va a venir un rayo galáctico y te va a salvar. Tienes que ir a la Torre Eiffel, sí, si no vas a la Torre Eiffel el rayo galáctico no te puede salvar. Pero no porque vas a la Torre Eiffel eres salvo, es porque el rayo galáctico va y y te alcanza. Este es el creer, ¿verdad? Yo creo, pero eso no me da opción. Decir, oye, es que he creído, ¿eh? Soy salvo porque he creído. No, perdona. Cristo murió, tú no has muerto. Quien ha muerto es Jesucristo. Quien ha pagado es Jesucristo. Tú has creído eso, ahora Él tiene autoridad sobre la muerte, sobre todo lo espiritual, para tomarte y hacer que nazcas de nuevo. Pero no porque creas ya lo eres, porque ahí es donde viene el conflicto. ¿Creer qué? Pues yo creo que Jesucristo ha muerto por mí, sí. Y ya con eso ya eres salvo. Claro, es que estoy creyendo eso. Y mañana le ves que está creyendo otra cosa. Y entonces deja de ser salvo. ¿Por qué? Porque como creía en eso y por eso era salvo, ahora cree otra cosa y ya no es salvo. Depende de su fe. Y no es su fe, es la fe de él. Amén. Entonces, en realidad es Dios quien, por medio del Espíritu, convence al ser humano de su condición. Y cuando esa condición es recibida, es decir, no rechazada, es el Padre quien lleva el alma a Cristo y es allí donde se recibe la fe que permite reconocer lo que ya ha sido hecho, que se está entrando en el reposo, preparado por Dios. No es un mérito humano, sino una obra iniciada por Dios, recibida sin resistencia. ¿Ven? De la manera que dijo, por tanto juré, en mi ira no entrarán en mi reposo. El texto sale del Salmo 95. Es una pasada. Estuvimos viéndolo completo. Te animo a que lo leas. La primera parte es la fiesta que hacen los que están dentro. Y la segunda parte es, cuidado, no vayáis a perder esta fiesta, los que todavía no estáis dentro. Salmo 95. Entonces está retomando la última parte, donde está hablando, está advirtiendo, este salmo advierte, ¿verdad? Es un salmo de David, que advierte que no te vaya a pasar como le pasó a los del desierto, que no entraron en el reposo. Salieron de la esclavitud de Egipto, vagaron por el desierto, Dios trabajando con ellos para que se salvaran y no creyeron, por lo cual no pudieron entrar, ¿verdad? Por desobediencia, que ya vimos que esa desobediencia no era que eran desobedientes, no, era la incredulidad, les hacía que seguían en sus conceptos y entonces no obedecían, no obedecían. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día.
Los dos textos que está utilizando el Salmo 95 y ahora utiliza el Salmo de Génesis, el texto de Génesis 2:2. Y el texto dice esto. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. El reposo al que se refiere ya fue concluido por Dios en la fundación del mundo. El reposo al que nosotros entramos fue la provisión de Dios en la creación. Ahí está, ¿ok? También connota, como veremos más adelante en el versículo 10, que el reposo tiene que ver con las obras. Entrar en el reposo es descansar en él, en lo que ya proveyó en el séptimo día. Todos los días tienen un inicio y tienen un fin, tienen un inicio y tienen un fin. El séptimo día tiene un inicio y no tiene fin. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el que entra en el reposo está entrando en el séptimo día. Va a tener un fin, porque este mundo tendrá un fin para el nuevo siglo. ¿Ok? Pero, y estas obras ya están hechas desde la fundación del mundo. Dios, hay un versículo tremendo que da luz a cómo es Dios, ¿no? Dice, Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. No es que las obras que estamos haciendo, que está haciendo hoy o que está pasando hoy o que estamos nosotros viviendo, esté haciéndolas Dios ahora, ya las hizo. Él es eterno, no tiene tiempo, ¿ok? Por eso dice que nosotros, dice, las obras que Él preparó de antemano. En la fundación del mundo Él preparó todo cuando construyó el mundo y ahí todo. Es algo que no podemos llegar a entender porque nosotros estamos viviendo todavía en un tiempo cronos, ¿no? Entonces, claro, hay un problema. Si el reposo ya se hizo en el séptimo día, el reposo ya está, ¿qué sucede? Porque algunos no pueden entrar, otros entran. Esto es un follón que tienen el problema de los hebreos es que, aunque habían creído en Jesucristo, no estaban olvidando toda la estructura que ellos habían aprendido de la escritura. Durante todo el periodo antes de Jesucristo estaba vedado. No entendían. Estaba oculto. Todo el mensaje estaba oculto. Claro, ellos intentaron descubrirlo y de ahí sacaron todo lo que sacaron. Ahora, cuando llega Cristo y empieza a revelarlos, ellos todavía tienen el lastre. Por eso siempre decimos, dice, mira, lo mejor es olvidarse todo lo aprendido. Cuando no, llega a Cristo y te olvidas de todo lo que has aprendido. Porque todo lo que has aprendido tiene que ver con lo que el enemigo te ha metido en tu base para endurecer tu corazón y que no llegues a esa posición. Has llegado, ya descansa, olvídate de todo lo que es. Pero esta gente todavía tenía conceptos. Y tenían conceptos que si escuchamos por ahí en algunos TikTok de hebreos y personas y tal, nos damos cuenta que son como batallitas que no tienen nada que ver con lo que, pero para ellos tienen mucho sentido, ¿no? Entonces, ellos tenían sentido de que la tierra prometida, ¿verdad? Era una tierra física. Salieron de Egipto, estuvieron 40 años en el desierto, cruzaron el Jordán y llegaron a la tierra prometida. Ahora el escritor de Hebreos lo va a espiritualizar, a decir, chicos, lo que habéis aprendido tenéis que ponerlo en el espíritu. Esto era todo un guiño para lo que iba a pasar. Mira, dice, y otra vez digo, no entrará en mi reposo. Otra vez vuelve a hacer nuevamente el Salmo 95, refuerza la idea. Es decir, aunque Dios descansó del reposo, otra vez te digo, hey, esto después, ¿verdad? Dijo, ¿quién dijo esto? David, ¿no? Y David es después de Moisés, que es el que dijo lo del reposo. Y Moisés es después que
el séptimo día o estaba todo dentro del séptimo día. Entonces, lo vuelvo a reforzar. Por lo tanto, y ahí lo explica, puesto que falta que algunos entren en él, o sea, que todavía no han entrado todos. Si falta que algunos entren, está afirmando que hay ya alguien dentro. No es que va a entrar todos cuando venga Cristo en segunda vez. No, ya hay alguien dentro. Si falta que alguien entre, es que ya hay algunos dentro, ¿no? Todavía hay esperanza para entrar en el reposo y también indica que algunos ya están disfrutando del reposo. Dice, y aquellos a quien primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. A los primeros. ¿A quién fueron los primeros? A estos que salieron de Egipto, el pueblo de Israel, ¿verdad? Y esto es una exhortación para que, como los primeros cometieron un error, ahora nosotros, en este caso hebreos y nosotros, nos pongamos atención en ese error. ¿Cuál fue el error que cometieron por lo que no entraron en el reposo? Porque dice, y aquellos a quien primero se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David. Bueno, David está recordando esto después de un montón de tiempo. Como se dijo, si oyeres hoy mi voz, también parte del Salmo 95, no endurezcáis vuestro corazón. La palabra es atemporal. No es algo que sucedió y no hay que tener en cuenta ahora. O sea, ya sucedió, ya no tiene nada que tener en cuenta. No. Lo que está diciendo el predicador es que fue David, muchos años después de lo que ocurrió en el desierto, que está usando el ejemplo para mostrar el peligro. ¿Cuál es el peligro? Tras escuchar la voz de Dios, endurecer el corazón, no creyéndola, ¿verdad? Es evidente que nosotros no podemos emblandecer nuestro corazón. Nosotros no tenemos capacidad para emblandecer nuestro corazón. Es algo que hace el Espíritu Santo a través de la palabra. Sin embargo, y aquí es donde está el peligro y donde está avisando la palabra, sí podemos centrar nuestro razonamiento y juicio a través de la dureza del corazón. A veces no se dice eres de corazón duro, se dice eres cabezota. Tienes la cabeza dura. Pero lo mismo. En realidad, un corazón duro tiene que ver como un cabezota. ¿Qué es un cabezota? Uno que no cambia de idea, por más que le explicas. No, se centra en esa idea y me da lo mismo lo que digan y lo que... No, eso es un duro de corazón. El espíritu, la palabra, le está diciendo, le está diciendo, le está diciendo. Y, después de 20 años yo voy a cambiar. Ahora me van a venir diciendo esto después de 40 años. Después de tener 60 años, yo voy ahora a creer a esto que me... Esto es la dureza del corazón que impide que la palabra pueda entrar. Dice, porque si Josué, ahora, fíjate que ahora se va a Josué. ¿Quién es Josué? Porque Moisés no cruzó el Jordán. Vio la tierra prometida, pero no llegó a cruzar. Josué fue el que cruzó. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Esto es como un acertijo, pero lo que está diciendo lo que estoy diciendo. Mira, no todos los que entraron en la tierra prometida entraron en el reposo. No, esto no es así. No es por entrar en Israel. No es por nacer en el pueblo de hebreo. Todo esto apuntaba a Cristo, al reposo, a lo que en realidad puede hacer que las personas entren en el reposo. Dice, entonces afirma, dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Hasta este momento de la exposición, el autor ha utilizado el término catapausis para reposo, para comunicar el concepto de reposo. No obstante, en este versículo del 9, el que hemos leído, el versículo introduce de la manera estratégica el término sabatismos.
esta palabra que en castellano es lo mismo, la podemos contar. Una vez más repite. Bueno, pues esta vez no es la misma palabra. No lo mismo catapausis que sabatismos, ¿verdad? No lo mismo decir elefante que decir cabra. Sin embargo, si en un idioma el elefante y la cabra es el mismo nombre, hasta que no lo ves no sabes qué significa. Ah, entonces, en este caso, esta palabra ahora ya no es catapausis, es sabatismo. Y el sabatismo es una palabra compuesta que ahora vamos a ver. Entonces, por tanto, queda un sabatasis, sabatismo, para el pueblo de Dios. Y el tema del sabat y el descanso era y sigue siendo muy complicado. ¿Por qué? Porque afirman, hay un mandamiento que dice que tienes que guardar el sábado y se fijan en la ley sin fijarse en el significado espiritual de esa ley y el contexto que tiene esa ley y para lo que Dios dio esa ley. Entonces, puede, por tanto, sugerir, espera, voy a leerlo porque es interesante esto. Parece haber acuñado el término a partir de la forma verbal sabbaticein, que significa celebrar el sábado con alabanza. La palabra sabatismos puede, por tanto, sugerir el gozo festivo que rodea una celebración de sábado, de sabbat, en el que uno participa en la alabanza y adoración a Dios. El término sabbat, Dios cuando da el término descansarás el séptimo día, que tiene que ver con el séptimo día que Él reposa de las obras, lo está haciendo para un beneficio para el pueblo. No es una ley para oprimirlos y decir, no trabajes para que me muestres que... No, descansa. Si no hubiera este sabbat, este descanso, las empresas nos harían trabajar 7 días a la semana. No, un día a la semana descansa. Tienes que descansar. Claro, Dios no lo hace para que nosotros descansemos un día a la semana. Estaba marcando una posición. Ahora, ¿qué es esto del sabbat? El sabbat es, a mí me lo explicaron una vez, y es muy gráfico. Imagínate que tú vas con un saco de lo que sea, pero que pesa muchísimo. Tienes que llevar el saco Entonces vas caminando con el saco y de repente se va el sol el viernes, que es cuando viene el sabbat, entonces tú se va el sol el viernes y haces así. ¡Wax! Dejas el saco. Ya no tengo que seguir con ese saco. Claro, en el término natural, el lunes o el domingo en este caso, otra vez coges el saco. Esto es los sacrificios que estamos viendo. Llevo la cabra. Ay, he perdido el pecado. Estoy en el descanso. Ya no tengo pecado. Salgo, otra vez tengo el pecado. ¿Ves? O sea, mientras que Cristo no vino, la carga no podía ser descargada. De alguna forma estaba apuntando algo que podríamos dejar la carga y decir, entramos en el reposo. Es distinto entrar en el reposo que el Shabbat, aunque el lugar es el mismo, es Cristo. Pero Shabbat está mostrando el tema de las obras. Si tú miras y hablas con un judío como esto del Shabbat, hay un libro que está escrito, no puedo encender la luz, no puedo coger el teléfono, no puedo cocinar, no puedo ir al médico, no puedo tomar... O sea, hay una serie de cosas que no puedo hacer porque lo consideran trabajo. No puedes apretar el botón de la cámara para hacer una foto, ¿no? Todo esto, ¿no? Que en realidad en vez de descanso es un agobio, ¿no? Ay, Dios mío, que no puedo hacer esto, lo tengo que preparar al día siguiente para que no me... Y que encima hacen trampa, porque la ley dice que no puedes caminar no sé cuánto, porque si no es trabajo, pero si comes, puedes volver a caminar otros de cuantos.
Entonces, ¿qué hacían? Si ese día tenían que ir, colocaban comida a la distancia para poder el sábado poder hacer el doble de distancia. O sea, encima ellos hacían hacen la trampa, pero hacen... Entonces, el hombre ha querido, y el enemigo, la religión, lo que es una bendición es un descanso, lo ha querido darle la vuelta. Para hacerlo un pecado, estás trabajando. Entonces, que ahora en este término haya metido él esto, es muy significativo. ¿Qué es entrar en Cristo? Descansar de las obras. ¿De qué obras? Bueno, cuando uno no está en Cristo, ¿qué eres? Esclavo. Cuando uno es esclavo, ¿para quién trabaja? Para el dueño del esclavo. Es él el que nos pone a hacer obras, creyendo que en esas obras alcanzaremos la salvación. Porque mientras que nosotros estamos ocupados haciendo estas obras, vamos a estar rechazándola. No, ¿para qué? Yo estoy haciendo cosas buenas, yo soy bueno, yo voy a la iglesia, yo... Entonces, ese es el error, la trampa del... Mientras que ahora cuando entras en Cristo, es decir, hasta que llegas a Cristo, son obras, todo obras, claro. Yo 22 años estuve haciendo obras, pensando en esas obras, me contaban y me acumulaban y que me iban a dar. ¿No? Ahora llego a Cristo y... ¡oh! Descanso. Porque ya no soy yo el que hago. Ahora camino por las obras que ni Él está haciendo. Ya las hizo antes de la fundación del mundo. No lo entendemos. Porque somos la temporada. Pero es así. O sea, porque claro, algunos dicen, ahora descansamos, no tengo que trabajar, no hago nada. No, perdona. En Cristo hacemos lo que preparó de antemano para que nosotros camináramos. Y trae tanto gozo, tanta paz, yo no sé vosotros, pero yo cuando estoy haciendo esto siento, y no es porque me considere importante, bueno, no soy importante. Me trae más problemas que bendiciones, pero porque son obras que Él ha preparado para que nosotros caminemos por ellas. Entonces, lo vamos a ver más adelante porque Él dice que es superior al sábado, porque el sábado para ellos era un poco, pero aquí ya lo está metiendo. Sabatismos. Celebrar el sábado con alabanza. No solo es descansar, ahora hay un descanso con alabanza para el pueblo de Dios. Es una esperanza que todavía les queda a todos aquellos que todavía no están en el reposo. Porque el que ha entrado en su reposo, ya ha entrado, también ha reposado de sus obras como Dios de las obras. ¿Ves? Aquí lo está diciendo más claro agua. Ahora, ¿cómo cambias eso? Que al entrar en el reposo, se acabó, ¿verdad? Y no es que no tengamos que trabajar ni que hacer, no, sí. Pero ya estamos en el descanso. ¿En qué descanso? En el que ya no pueden decirnos, mira, haz esto para acercarte a Dios, mira, haz esto otro para que de agradar a Dios, mira, ya no, mira, yo hago lo que Dios quiera que haga. Y ya está, porque le pertenezco. Ya, sí, yo no, por más que haga, no voy a cambiar de lo que soy. Y Él me ha aceptado tal como soy. Él sabe cómo soy. No le puedo engañar. Ahora dice, procuremos. Digamos que el predicador, el escritor, lo que está haciendo de alguna forma es para realizar una acción de las personas que son receptivas. ¿Qué acción puede tener una persona que está en el reposo? Yo no veo que esto hable para una persona que está en el reposo. En realidad,
cuando dice, procuremos poder entrar en aquel reposo. Si yo estoy en el reposo, es como, imagínate que estoy en una clase de visita y yo ya he aprobado ese curso. Y el profesor está diciendo, para el examen de mañana tenéis que estudiar mucho. Yo escuchándome diciendo, tenéis que estudiar. Porque yo ya esto lo he pasado. Entonces, cuando habla de procuremos, ¿verdad? No está hablando de una obra que yo pueda hacer. Si yo ya estoy en el reposo, la obra la ha hecho Cristo y a través de la obra ya estoy en el reposo. Si no estoy en una obra, ¿qué está diciendo este procuremos? Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo. ¿Y yo puedo entrar? ¿Cómo? No, tú no puedes entrar. Entonces, ¿por qué dice procuremos? No, que procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. En realidad no es, la orden no es entrar en el reposo, ¿no? Porque entonces no es, estaríamos diciendo, tienes que entrar en el reposo. Esa sería la orden, no. La orden es procurar algo. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo. ¿Cómo puedo entrar en el reposo? Tú no puedes. Entonces, puedes estorbar tu introducción en el reposo. Dice, hasta ahora todo lo que el autor nos ha mostrado a través del ejemplo de los que no entraron, que caminaron por el desierto, el motivo fue la incredulidad. El no creer en Dios los llevó a creer en su corazón, creer a su corazón, llevándolos a la desobediencia de la palabra. También ha usado el Salmo 95, indicando quién, al escuchar la palabra, endurece el corazón, no entrará. Podríamos decir que este procuremos está hablando de no permitir que el corazón destruya lo que Dios quiere hacer en nosotros. Ese es lo que tienes que procurar, que tu corazón no vaya a destruir la obra que quiere hacer Dios. El Espíritu Santo te está convenciendo, déjate. Y ahora, fijaros el contexto. En todo esto de contexto que está diciendo, procura, no rechaces la palabra, no endureces el corazón, mira lo que dice. Porque la palabra de Dios está diciendo, mira, cuando escuches la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Y ahora dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dicho así, queda bonito, precioso, pero no te enteras de nada. Entonces vamos a ir despacito. ¿Qué está diciendo este versículo? Primero dice que la palabra puede hacer lo que para nosotros es imposible. Es la palabra quien lo hace, no lo hacemos nosotros. Es decir, lo que nos está diciendo es, mira, es la palabra quien lo hace. Ah, vale, pues ya hasta que lo haga. No, la palabra tienes que oírla. Porque es al oír la palabra, ¿verdad? Cuando viene la fe. Entonces, primero, que la palabra puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Segundo, que no son letras, es vida. Créelo o no lo creas, pero es lo que está diciendo. La palabra no son letras. Esto que vemos ahí, leemos y tal, estamos leyendo, no son letras. Es vida. ADN espiritual. Y esta vida es la que trabaja, porque es eficaz. Tú no eres eficaz, pero la palabra viva es eficaz. Sabe hacer su trabajo, no la tienes que enseñar, no la tienes que dirigir, no la tienes que ella sola hacer la palabra. Tú tan solo escucha,
Deja que la palabra viva haga su trabajo. ¿Okay? Ella puede llegar, la palabra puede llegar donde nuestro razonamiento no es capaz de llegar. Ella, la palabra llega, dice que hasta el alma y el espíritu. Yo no sé si tú sabes dónde está eso. Es un lugar, ¿verdad?, que parece como etéreo. Está dentro, está afuera, ¿dónde está? Está aquí, está. Pero la palabra llega, corta, penetra hasta el alma y el espíritu. Es la única, la palabra, ella, es la única que puede entender el propósito de cada pensamiento y las intenciones de los pensamientos. Tú no, pero la palabra sí. La palabra está enfocada, viene, corta, te dirige, ¡ah!, se mete en el alma y en el espíritu y te hace entender el razonamiento que ni tú entiendes, porque ella sí lo entiende y sabe por qué estás pensando eso. Y tus intenciones. Tú no, tú de repente dices, uy, me apetece un dulce, uy, me apetece, oh, estoy solo y necesito gente. Eso es tu corazón, pero tú no sabes cuáles son las intenciones de esos sentimientos. Sin embargo, la palabra está viva y es eficaz y penetra hasta el alma y el espíritu. Conoce, conoce las intenciones. ¡Wow! Y la gente tiene la palabra en la estantería de la Biblia o en la mesilla. Y es que no la entiendo. Bueno, todo lo que dice, ¿eh? Y termina. Y no hay cosa creada, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a aquel quien hemos de rendir cuentas. Aquellos que no han respondido al llamado de Dios, sino que siguen los conceptos de su duro corazón, están espiritualmente desnudos y vulnerables ante la mirada de Dios. Es paciente. Para los que estamos en Cristo, Cristo pagó. Cristo pagó por lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer y lo que hacemos, porque es para todo. Entonces, está hablando, está advirtiendo, está claramente dirigiéndose a aquellas personas que todavía no están en el reposo, que van en camino del reposo porque están escuchando de Cristo, porque están en una iglesia cristiana, pero que hay peligros. Y que la palabra en Hebreos los va a ir enumerando uno por uno. ¿Cuál es el que hemos visto hoy? Que escuchando la palabra me endurezca el corazón, y como decía Cheri, y es que no la creo. ¿Eso qué es sino una dureza de corazón? ¿Y tú quién eres para decir que no la crees? Pues si lo único que hay para salvarte no lo crees, pues peor para ti. ¿A dónde vas? ¿Qué vas a creer? ¿Qué vas a creer? ¿Dónde hay más verdad que...? Y la verdad, claro, esto la gente no lo ve. Cuando entramos en Cristo, todo esto se ve. Cuando Dios empieza a revelar, dices, wow, pero ¿qué estaba yo pensando? Qué horrible lo que yo decía, lo que yo pensaba, lo que yo predicaba, uy, lo que yo enseñaba. ¿De dónde salía todo eso? Qué necio. Ahora no es porque haya aprendido mucho, no es porque de repente había corrido de mí.
Uf, qué distinto es de lo que mi mente pensaba. Bien, bueno, hasta aquí.